Y quiero que abra usted su Biblia junto conmigo, ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Póngale ahí un separador. Con esto del COVID se clasificaron las actividades, ¿verdad? Se acuerda que hubo muchos cierres durante algunos meses. Nosotros mismos estuvimos cerrados prácticamente medio año. El gobierno clasificó algunas funciones o algunos giros como actividades esenciales y no esenciales, ¿verdad? Decía, actividades esenciales son el transporte, el abasto de alimentos, las farmacias, obviamente los servicios de agua, de electricidad, etcétera. Decía, pero hay ciertas actividades que no son esenciales, no son indispensables y por lo tanto deben permanecer cerradas. Una de esas actividades que a consideración de las autoridades civiles no eran esenciales era la iglesia. Las iglesias decían, esa no es una actividad esencial, por lo tanto deben permanecer cerradas. Durante medio año prácticamente nosotros estuvimos con las puertas cerradas, solamente estuvimos transmitiendo, pero le voy a decir algo que a veces perdemos de vista y le voy a decir qué es. La iglesia sí tiene una actividad esencial, tiene una actividad que nadie más en el mundo puede desempeñar. ¿Cuál es esa actividad? Predicar el evangelio. Escucha lo que te estoy diciendo. Predicar el evangelio. No promocionar una religión, porque eso lo puede hacer cualquier organización. Cualquier persona puede promocionar una religión. No te estoy diciendo que la iglesia es esencial por su labor social. No sé, tal vez darle despensas a los necesitados, tal vez llevar servicios médicos a algún lugar con situación de pobreza extrema, porque eso también lo puede hacer cualquier organización. Cualquier organización puede llevar asistencia médica, asistencia dental, asistencia psicológica. Cualquier organización puede promover una religión o puede promover un cambio de vida, pero no cualquier organización va a compartir el evangelio. El evangelio es el mensaje más importante que un ser humano va a escuchar en toda su vida. De todos los miles de mensajes que escuchamos a lo largo de nuestra vida, créeme, no hay uno más importante que este, el evangelio. Tú puedes escuchar a lo largo, desde este día, hoy que comenzaste, y tal vez prendiste el radio o la televisión, o miraste en el celular, tú ya empezaste a recibir mensajes, ¿verdad? Tal vez una promoción de una compañía de teléfonos, tal vez un mensaje del gobierno, tal vez un mensaje de alguna persona que te escribió o que te marcó. Tú has escuchado mensajes y yo he escuchado mensajes toda la vida, pero el mensaje más importante que tú y yo vamos a oír, y cualquier otra persona en este mundo, el mensaje más importante que vamos a oír es el mensaje del evangelio. Mira, las empresas gastan miles de millones de dólares en publicitar sus propios productos. Coca-Cola, Apple, Nike, la que tú quieras. La empresa más pequeña gasta mucho dinero en promocionar sus productos. La mercadotecnia es una de las industrias que más dinero mueven en todo el mundo. La publicidad. Pero la iglesia no se dedica solamente a traer publicidad.
La iglesia no promociona ningún producto. Esa es la razón por la cual nosotros no nos patrocina la Coca-Cola, nosotros no tenemos aquí un comercial de alguna empresa que estemos diciendo, esta empresa patrocina a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dedicamos al marketing. Nosotros tampoco nos dedicamos a cambiar a gente de religión. No somos una compañía de teléfonos. Tal vez a veces te hablan y dice, señor, ¿en qué empresa, en qué telefonía está usted? Mire, le hablo de la empresa fulanita de tal y le quiero ofrecer estos productos. Nosotros no cambiamos a la gente de religión. Nosotros no cambiamos o no promocionamos un producto. Nosotros anunciamos el Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. Eso no lo puede fabricar el ser humano. Eso ninguna empresa, ninguna industria, ninguna compañía puede promover o puede proveer más bien. Ese poder de Dios para salvación. Hoy quiero hablarte acerca de un deber ineludible. Así es el título de mi sermón, un deber ineludible. Y quiero que me acompañes a leer el libro de los Hechos, capítulo 8, en los versículos de el 5 en adelante. Ya, mire, curiosamente le decía yo en la mañana, esto lo vimos también un poquito hace rato en el estudio bíblico. Hechos capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero hablarte acerca de un deber ineludible. Y quiero ir en primer lugar a la naturaleza de nuestro mensaje. Yo te decía hace un momento, la labor de la iglesia, de toda iglesia que tenga el nombre de cristiana, la labor de la iglesia no es hacer labor social, que si la haces está muy bien. La labor de la iglesia no es fundar escuelas y universidades, que si lo haces está muy bien. La labor de la iglesia no es hacer grandes espectáculos. La labor de la iglesia es anunciar el Evangelio. Romanos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1. Versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio es para toda clase de personas. Dice al judío, pero también al griego. En nuestros términos actuales es para aquel que tiene una religión y para aquel que dice que no la tiene. Quiero hablarte acerca de la naturaleza de nuestro mensaje, porque a veces pensamos que solo aquellas personas que tienen problemas, ¿verdad?, o que están atrapadas por algún vicio, solo aquellas personas que tú las ves mal, porque dice, oh, fulanito de tal es alcohólico, oh, el hijo de sutanita de tal es drogadicto, oh, fulanito de tal tiene problemas en su matrimonio. A veces pensamos que esas personas son las únicas que deberían escuchar el mensaje del Evangelio. Decimos, él sí, porque él tiene problemas, esa familia no, porque mira, tú los ves unidos, los ves bien, los ves como que nada malo está sucediendo con ellos. Pero le voy a decir algo, el Evangelio es para todas las personas. A veces creemos
que si una persona está atada a los vicios o tiene problemas en el matrimonio, él necesita escuchar el evangelio. Y nuestro razonamiento es que mira, si tú eres cristiano, vas a ser libre de los vicios. O si te vuelves cristiano, tú vas a poder superar los problemas en tu matrimonio. Y eso es cierto, hermano. Si usted predica de esa manera, es cierto. Cuando una persona se vuelve al Señor, puede ser libre de las ataduras, puede restaurar las relaciones que se han roto, puede ver su vida transformada, pero ese no es el objetivo central del evangelio. ¿Por qué lo digo? Tal vez me dirá, entonces no. Entonces el evangelio no es nada más de dejar que la gente deje de tomar y de drogarse o que eviten el divorcio. Eso es la cereza del pastel, pero el pastel es otro. Porque mire, hay personas y hay organizaciones que aún sin tener nada que ver con Dios, ni nada que ver con el evangelio, pueden conseguir ayudar a personas a ser libres de sus problemas. Hay clínicas de rehabilitación para drogadictos, ¿no es cierto? Que ni siquiera tienen que ver con Dios, que les enseñan o les dan algún tipo de tratamiento y los desintoxican, los hacen libres de sus adicciones. Hay terapeutas, hay psicólogos que pueden ayudar a personas a superar sus problemas matrimoniales, y muchos de ellos no tienen nada que ver con Dios, ni les hablan de Dios, y pueden ayudar a esas personas. Hay alcohólicos que han conseguido dejar de beber siguiendo los principios de los 12 pasos, aunque eso no tenga que ver nada con el evangelio. Entonces, si hay personas y hay organizaciones que pueden hacer libres a las personas de vicios, que los pueden ayudar en sus problemas matrimoniales o en la crianza de sus hijos, entonces tal vez usted se pregunte, ¿y por qué necesito el evangelio? Entonces, ¿para qué me hace falta Cristo? Si yo puedo ir con un doctor, si yo puedo ir con un psicólogo, si yo puedo ir a Alcohólicos Anónimos y ahí voy a recibir ayuda. ¿Para qué necesito entonces el evangelio? ¿Por qué Cristo? Y le voy a decir por qué. Por una única y poderosa razón. Porque Jesucristo es la única garantía de salvación y de vida eterna. Es el único que puede proveerte salvación, vida eterna. Mira, hermano, esta vida que ahorita tú y yo disfrutamos, esta vida que tú y yo vivimos, no es la vida eterna, hermano. Tal vez te has dado cuenta de eso. Esta vida dura unos cuantos años, unas décadas. ¿No es la vida eterna? Las cosas que pueden conseguir organizaciones, instituciones religiosas, te pueden ayudar a vivir una vida mejor en esta tierra, pero no te ofrecen garantía alguna para la vida eterna. Esta vida, la que ahorita usted y yo estamos viviendo, solamente va a durar unos años, y después de eso viene la muerte. Ahora, no quiero sonar fatalista en esta mañana, hermano, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Si Cristo no viene antes por nosotros, si el Señor todavía tarda algún tiempo más, créame, ninguno de nosotros va a salir vivo de esta tierra, porque hay algo que es ineludible: la muerte. Benjamin Franklin decía que hay dos cosas que son inevitables en la vida: los impuestos y la muerte. Ahora, aquí en México hay mucha gente que puede evadir los impuestos, los puede evitar, pero aquí en México y en cualquier parte del mundo nadie puede evitar la muerte. Nadie. Eso es algo inevitable. Hebreos 9:27, mira lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Hebreos 9:27. Y la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez
y después de esto, el juicio. Ponga atención en esto. Está establecido, es una regla universal, es una regla para todos. No importa si crees o no crees en ella. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué es un juicio? Un juicio es un procedimiento por medio del cual un juez, y eso todos creo que aquí podemos conocer eso, es un procedimiento a través del cual un juez conoce una causa, conoce un asunto, lo estudia, lo analiza y al final él emite una sentencia. Una vez que él conoció el caso, que miró todo lo que tenía que conocer de ese caso, un juicio concluye con una sentencia. Puede ser condenatoria, puede ser absolutoria. Hebreos 9:27 nos dice que después de la muerte viene el juicio. Pero el juicio del cual habla Hebreos 9:27 no es un juicio ordinario. No es un juicio ordinario. Es el juicio más importante que usted y yo y cualquier persona en el mundo va a enfrentar. Es el más decisivo. El más decisivo. Todos vamos a estar en ese juicio. No importa que usted diga, no, yo no creo en eso. No importa que usted diga, no, eso es solamente para la gente ignorante. No importa, dice el escritor del libro de Hebreos, está establecido. Es una regla universal que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El juicio va a ser algo ineludible. No lo podemos evitar. Va a ser universal. Todos vamos a pasar por ese proceso. Nadie va a poder escapar de ahí. Y también este juicio no va a ser un juicio cualquiera. ¿Por qué? Porque el que va a fungir como juez va a ser Dios. Aquí en la tierra hay jueces corruptos. Aquí en la tierra hay jueces que con una cantidad de dinero pueden torcer el derecho, pueden declarar inocente al culpable o pueden declarar culpable al inocente. Hay jueces corruptos. Hay jueces que no son corruptos, pero de igual manera no son jueces que conocen el corazón de la gente, no conocen muchas veces circunstancias que vienen después. Hay algo que se denomina en el mundo jurídico pruebas supervinientes. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que se conocieron después que se emitió la sentencia. Hay casos en los cuales una persona pudo haber pasado en la cárcel muchos años y después viene una prueba superviniente y dice, no habíamos considerado esta prueba, es que no la conocíamos. Pero mientras la persona ya pasó muchos años en la cárcel o probablemente hasta murió en la cárcel, con Dios no será así, porque Dios no se deja sobornar, porque Dios no se deja corromper y porque Dios conoce todo. No va a haber una prueba superviniente después de esto. No va a haber algo de, no me había enterado de eso y yo ya te declaré culpable. El juicio es algo ineludible. Apocalipsis capítulo 20, mira conmigo lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al 15. Vamos a ver desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, mira lo que dice ahí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ese es el juicio. No es solo para unos. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quiero que tú veas este juicio. Hay un juicio que se está celebrando ahí, un juicio universal. Todos, grandes, chiquitos, todo mundo, todos los que han pasado por esta tierra y han muerto, están delante de Dios. Y dice que en el juicio dos clases diferentes de libros van a ser abiertos. Unos de esos libros van a hablar de las cosas que tú y yo hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Van a hablar de lo que hicimos. Dice Juan, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí va a constar todo, hermano. Nuestros secretos más escondidos, lo que nunca aquí nadie en la tierra se enteró, en ese libro de nuestra vida, ahí va a estar. Nuestras palabras más ociosas, ¿verdad? Esas cosas que luego decimos así como sin pensar y podemos estar diciendo cada barbaridad con la boca. Bueno, ahí va a estar escrito. Nuestros actos más triviales, aquello que pensamos que no tenía tanta importancia, o que la gente que nos rodea dice, no importa, eso no es tan importante. Todo eso va a estar escrito en los libros. Un récord, cada uno de nosotros está escribiendo, y en el día del juicio, cuando las pruebas se presenten, porque en un juicio se presentan pruebas. Si un juez juzgara sin pruebas, sería un juez injusto. Y Dios no es un juez injusto. Dios está juzgando o va a juzgar con pruebas. Porque alguien le va a decir, no, yo cuando hice esto, mira, te voy a enseñar tu libro. ¿Te acuerdas del día 1 de octubre de 1997? Bueno, aquí está escrito esto. Ese día, hermano, van a ser abiertos esos libros y se va a emitir una sentencia. Una sentencia. Yo le decía que la sentencia es cuando un juez se pronuncia sobre un asunto que él ha conocido. Dice, yo como juez hoy me pronuncio, culpable o inocente. La sentencia puede ser condenatoria, puede ser absolutoria, pero siempre debe haber una sentencia. Ahora piense por un momento en esto. Cada persona viva y que haya muerto, vamos a estar delante de ese juez con las pruebas ahí sobre la mesa en espera de una sentencia. Ahora pregúntese usted, ¿qué institución religiosa nos puede librar de una sentencia condenatoria? ¿Qué clínica de recuperación de adicciones nos puede librar de la muerte segunda? ¿Qué terapeuta, qué psicólogo nos puede librar de caer en el lago de fuego? ¿Quién? ¿Quién puede decir, mira, yo estuve yendo a esa iglesia fulanita de tal y yo tengo que estar libre? Yo tuve un estilo de vida saludable, yo no tomaba, yo no fumaba, yo hacía deporte, comía sano. ¿Qué institución cree usted o qué filosofía o qué estilo de vida nos puede librar de este juicio? Es un juicio ineludible, universal. Dice el escritor de Hebreos, está establecido para todos los hombres, todos. Ni uno solo se va a poder escapar de eso.
Y entonces nuestra pregunta es, ¿quién nos puede librar? Y aquí es en donde entra la singularidad y la belleza del evangelio. Evangelio, hermano, la palabra evangelio era una frase que se usaba en la antigua Grecia para decirle a alguien: te traigo buenas noticias. Cuando, por ejemplo, estabas tú esperando que alguien, no sé, te diera un trabajo, piensa en eso. Y tal vez si vivieras en la antigua Grecia, llegaba la persona y decía: te traigo un evangelio. ¿Qué? Buenas noticias, sí, te contrataron, mañana entras a trabajar. Oh, eso era el evangelio. Significa buenas noticias. Algo que nos cae de verdad, como se dice, como del cielo, algo que alegra nuestro corazón, algo que nos conviene, que nos bendice. Evangelio significa buenas noticias. Evangelio, hermano, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, porque si pusiste atención ahí en Apocalipsis 20, en lo que acabamos de leer, te vas a acordar que dos tipos de libros fueron abiertos. Uno, el libro de nuestras obras, todo lo que hicimos aquí en este mundo. Pero hay otro libro que también fue abierto. Juan le llama el libro de la vida. Ahí también están escritas las obras de una persona, Jesucristo. Lo que Él hizo mientras anduvo por esta tierra. Ahí va a constar su obediencia perfecta, su vida sin mancha, su santidad sublime, su inocencia, su perfección. Va a constar ahí en ese libro, pero sobre todo, ahí va a constar el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Ahí va a constar, se van a abrir dos libros. Yo te decía, en ese juicio, el juez va a examinar todo el caso. Nuestras vidas y la vida de Cristo. ¿Qué sucede? Juan lo está diciendo ahí mismo. Versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien sí está inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida de Jesús, ya no tiene que temer en el juicio. Mire, le voy a explicar algo, porque hay personas que a veces dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué no simplemente Él perdona a todos y ya? Todos sus pecados, todas las cosas malas que han hecho, todo, aunque la persona no le pida perdón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no lo hace de esa manera? Y le voy a decir algo, porque si Dios lo hiciera de esa manera, entonces no sería un Dios justo. No sería justo. Y uno no pudiera confiar en un juez que no es justo. ¿Qué sucede cuando nosotros experimentamos una injusticia? Queremos que se haga justicia. Una vez yo le decía a un hombre que rebatía esto y me decía: no, yo no creo en ese Dios del cual tú me hablas, porque es un Dios que no es bueno. En el Dios que yo creo, me decía, es un Dios que perdona todo. Y yo le ponía un ejemplo. Le decía: ¿qué pasaría? Estábamos ahí, él y su mamá y otras personas. Yo le decía a este hombre: ¿qué pasaría? Dios no lo quiera, es solo un ejemplo, pero ¿qué pasaría si una persona pasara aquí enfrente de la calle, va un borracho, bien ebrio, manejando, hablando por celular, pasa y atropella a un niño? Y lo llevan al juez y el juez dice: oh, yo soy muy bueno. Tuviste solamente un error, fue una equivocación, te declaro libre, te perdono. ¿Tú qué pensarías de ese juez? Y me dijo: bueno, pues para la familia del niño, pues qué malo, dice, pero para la familia del borracho, pues qué bueno. Y le dije: ahora piensa, Dios no lo quiera. ¿Y si en lugar de ese niño fuera tu madre,
la que fuera atropellada por ese borracho. ¿Qué pensarías del juez que dice, yo soy muy bueno? Vete libre. Yo soy tan bueno que no puedo meter a nadie a la cárcel, aun cuando las pruebas de su delito están aquí. ¿Tú qué pensarías? Y ya no me dijo qué pensó, pero se quedó muy pensativo. Si nosotros dijéramos, ¿por qué Dios no perdona? Simplemente se hace de la vista gorda. Él es muy bueno, ¿no? Él debería simplemente voltear el rostro y hacer como que no pasó nada. Dios no sería justo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos esperanza? ¿Quiere decir que entonces estamos perdidos para siempre? No. Cristo ya pagó. El evangelio, te decía yo, son buenas noticias. Tú ya no debes nada. ¿Cómo que ya no debo nada? Pero si ahí dice que voy a ser juzgado de acuerdo a mis obras. Sí, pero Jesús tomó tu lugar. Se comparan los dos libros. Tu libro con todas tus cosas feas, con todos los pecados y cosas horribles que hiciste. Y el libro de la vida de Cristo, con toda su santidad y su perfección. Y entonces Él tomó en la cruz para sí el castigo que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Él tomó ese castigo sobre su propio cuerpo, sobre su propia humanidad. Dios no comprometió su justicia. Y Dios no comprometió su bondad. Su justicia y su bondad se abrazaron en la cruz de Cristo. Dios no perdona solamente porque se hizo de la vista gorda, como que aquí no ocurrió nada. No, Dios ya juzgó el pecado, pero lo juzgó en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso es que tú y yo podemos decir con esa seguridad, yo soy perdonado, yo he sido perdonado, yo voy al cielo, yo soy un hijo de Dios. Y cuando alguien te vea y diga, ¿cómo que un hijo de Dios? Si yo te conozco, que eres esto y aquello y el otro, y fulano de tal, dice, sí, pero ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. El pecado ya fue juzgado, pero fue juzgado por un sustituto, por un vicario. Jesucristo tomó nuestro lugar. En esta época, en estos días, esta semana que acaba de pasar, pasan en la televisión películas, ¿verdad? Y gente puede conmoverse y ver escenas de la pasión. Decir, pobrecito de Jesús, ¿cómo sufrió Él? Pero Jesús no vino a esa cruz para que tuviéramos compasión de Él. Él estaba pagando un precio. Y cualquier persona, hombre, mujer, con los pecados más horribles que tú te imagines, las cosas más terribles que haya cometido, si esa persona se arrepiente y viene a Cristo y le dice, perdóname, sálvame, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, esa persona en el juicio es declarada inocente. ¿Cómo? El juez dice, alguien ya pagó por ti. Hay un principio jurídico, nadie puede ser castigado 2 veces por un mismo delito. Dios, siendo un juez justo, no va a castigar 2 veces el pecado que su Hijo ya pagó por nosotros. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Eso no lo puede promocionar cualquier organización. Un día los apóstoles les prohibieron, ya no queremos que prediquen eso que andan ustedes predicando en las calles, ya no queremos que le digan a la gente de ese tal Jesucristo, ya no queremos que le hablen de ellos, porque si no los vamos a castigar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, protestó. Y ahí en Hechos 4:12, en la versión Dios habla hoy, él dice esto: en ningún otro, aparte de Jesús, hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Cristo es el único que puede librarnos de la condenación eterna. Yo le decía hace rato,
Ah, mire, aquí está, la versión Dios habla hoy. Yo le decía hace rato, en el día del juicio, ¿qué clínica de rehabilitación nos puede librar del infierno? ¿Qué institución religiosa? ¿Qué estilo de vida? Ninguno. La pregunta es, ¿quién nos puede librar de esa condenación y de ese infierno? Jesucristo, el Hijo de Dios. En ningún otro, dice Pedro, hay salvación. Tú puedes decirme que haces buenas cosas, que haces buenas obras. Tú puedes decirme que eres de la religión fulana de tal y tus tatarabuelos fueron de esa religión. Tú puedes decir que no tomas ni fumas y no dices groserías, no robas. Tú puedes decirme todas estas cosas. Pero en el día del juicio los libros van a ser abiertos y los secretos escondidos de los hombres van a ser revelados ahí. Jesucristo es el tema central de nuestra predicación. ¿Qué sucede cuando a una persona se le comparten las buenas noticias? Bueno, en nuestro texto de esta mañana lo vemos, Hechos capítulo 8, lo mirábamos hace un momentito, Hechos capítulo 8. Entonces, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe no les está predicando de superación personal. Felipe no les está predicando de un estilo de vida bueno. ¿Sabes qué? Ya no fumes, ya no tomes, ya no te drogues, ya no hagas esas cosas. Dice, Felipe les predicaba a Cristo. ¿Qué sucede cuando alguien escucha el mensaje del evangelio? Cosas tremendas vienen, porque yo le decía hace un momento, Jesús no vino simplemente a rescatarnos de los vicios, a componer nuestros matrimonios, a darnos una bendición temporal en esta tierra. Él vino a darnos salvación, pero junto con todo eso, Él nos viene a dar beneficios adicionales. Porque yo decía esta mañana en el estudio, cuando estamos en Dios, Él siempre va de menos a más, siempre nos da más y más y más y más. ¿Qué sucede cuando a alguien se le predica el evangelio? Hechos 8, versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Y ve lo que está pasando. Endemoniados están siendo libres, enfermos están siendo sanados, vidas están siendo transformadas, pero sobre todo almas se están salvando. Eso es lo que hace el evangelio, hermano. ¿Creemos en los milagros? Por supuesto. ¿Creemos en las sanidades de los enfermos? Claro que sí. ¿Creemos en los endemoniados que son hechos libres? Por supuesto. ¿Creemos en que Dios puede traer bendición a nuestras vidas y una vida arruinada Él la puede volver en una vida nueva? Claro, lo hemos visto. Somos testigos, somos testimonio de ello. Sí. Tú hicieras preguntas entre la gente que está aquí, ¿cómo les ha cambiado la vida desde que conocieron el evangelio? O tú oirías muchas historias. Gente que vino con ciertas necesidades, gente que vino con problemas, con ataduras, con maldiciones, con estilos de vida, y cómo el evangelio les transformó esa vida. Pero sobre todo, y lo más importante, ahora sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque yo decía hace un momento, esta vida que hoy disfrutamos, gracias a Dios, es una vida pasajera, temporal. Pasa, en unos años se acaba. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Para eso vino Jesús. Si alguien te invitó y te dijo, Cristo puede cambiar tu vida, no te mintió. Cristo puede cambiar tu vida. Y Cristo va a darte vida eterna si hoy vienes y te refugias bajo su sombra y le dices, Señor, hoy sálvame, hoy perdóname. ¿Qué pasa, hermano?
entonces con nosotros cuando escuchamos el mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa? ¿Tú ya lo oíste? ¿Y la vida ya te cambió? Gracias a Dios, pero ¿qué pasa? ¿Ahí acaba todo? No. ¿Sabes qué pasó contigo y conmigo? Adquirimos una deuda. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No que aquí no cobraban? No, es una deuda mucho más profunda. Adquirimos una deuda con la gente que nos rodea. Mira, hay algo que debemos entender. Cuando conocemos el mensaje de salvación, hermano, nos convertimos en deudores. ¿Se acuerda que hace rato leíamos Romanos 1:16? Pero vea lo que dice un par de versículos atrás. Romanos 1:14. A griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio. También a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, yo ya entendí, yo ya he sido salvado, Cristo me tocó, yo era un hombre asesino, un hombre terrible, perverso, pero un día Cristo me alcanzó y yo soy salvo. Ahora yo tengo una deuda. ¿Con quién? Con la gente que me rodea. Y como tengo esa deuda, pronto voy a ir a anunciarles el Evangelio. Hermanos, si tú tienes la manera de evitar que gente caiga en el infierno, ¿por qué nos callaríamos? ¿Por qué nos callaríamos? No podemos evitar que la gente muera. Dice el escritor de Hebreos, está establecido que es una ley universal. No podemos evitar que la gente muera. Tampoco podemos evitar que la gente comparezca ante el juicio, porque dice Juan escribiendo que vi a todos los muertos, grandes y pequeños, pero lo que sí podemos evitar es que esas personas terminen en el infierno. Eso sí lo podemos evitar. Si tú eres cristiano en esta mañana, tú tienes una deuda con la gente de Cholula. ¿Viste a la pareja que fue anunciada para Douglas, de Agua Prieta Douglas? ¿Viste a esa pareja? ¿Viste a ese hombre? Ese hombre tiene, te aseguro, mínimo 70 años. Y va a ir a abrir una iglesia. Va a ir a pionar. Oh, hay muchos de nosotros que tenemos 20 y 30 años y estamos, y eso no es para mí. Y qué difícil ha de ser. Cuando yo veo esas parejas de ancianos, literalmente, levantándose al reto de ir y anunciar el Evangelio a una ciudad que necesita, necesita escuchar el mensaje, gente que está atrapada en el pecado, gente que sin saberlo va camino al infierno, gente que dice, yo no creo en nada de eso, pero sus pasos se encaminan al infierno. Créeme, cuando parejas de esas se levantan, créeme que de verdad yo me quito el sombrero ante esas personas. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Tenemos una deuda con Dios, una deuda con la gente que nos rodea. Tú no puedes evitar que esas personas mueran. Tú no puedes evitar que esas personas sean juzgadas. Lo que sí puedes evitar es que esas personas sean condenadas. Eso sí lo puedes evitar. Mire, algunos de ustedes son oriundos de esta tierra, nativos de aquí. Sus familias han estado por generaciones aquí. Si tú eres nativo de aquí, de Cholula, tú tienes una deuda con Cholula. Otros no nacimos aquí. Otros venimos a refugiarnos a esta ciudad. Pero esta ciudad nos recibió y nos acogió. Yo tengo una deuda con esta ciudad. Proverbios 11:10 dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra. ¿Cuál es el bien de los justos? ¿Qué es lo que nos hace justos para empezar? El Evangelio. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Dice Hechos 8:8 que
había un gran gozo en la ciudad de Samaria porque un hombre estaba predicando el evangelio. Mira, hermano, cuando el evangelio es predicado, cuando una iglesia es plantada en un pueblo, en una ciudad, no es como cuando se abre una nueva pastelería o una nueva zapatería o una nueva tienda, ¿verdad? Porque hay gente que dice, tal vez hay gente que todavía no dimensiona, y por eso les quise compartir el anuncio de las parejas. Qué bueno, sí, parejas que se van al campo. No van a ir a esas ciudades, no van a ir a esos pueblos a abrir un negocio, abrir una pastelería, abrir un supermercado. Van a ir a llegar a plantar la bandera del reino de Dios y a predicarle a Cristo a gente que el día de hoy va camino al infierno. A eso vamos. Eso es lo que hacemos, a eso es a lo que nos dedicamos, en eso invertimos nuestro tiempo, en eso invertimos nuestro dinero, en eso invertimos nuestra vida. Tenemos una deuda. Piensa en ese hombre y en su esposa. Él tranquilamente podría sentarse en su mecedora, a jugar con sus nietos, a dormirse, a disfrutar de la vida, pero ese hombre dice, voy a ir a plantar una iglesia. Voy a ir a plantar una iglesia. Tengo que anunciarles, soy un deudor. Soy un deudor. Voy a ir a orar por enfermos. Voy a ir a orar por aquellos que están atormentados por el demonio. Voy a ir a restaurar familias, voy a ir a restaurar matrimonios, voy a ir a predicar el evangelio, y el día cuando termine mi carrera en esta tierra, podré decir, estoy limpio de la sangre de esta ciudad. Yo prediqué el evangelio. Eso, hermano, no es para unos cuantos, eso es para todos aquellos que hemos sido beneficiados con el evangelio. Somos deudores. Tal vez no todos aquí van a ir un día a plantar una iglesia, pero algunos sí. Y más te vale que no pongas pretextos de tu edad, o si es muy joven o muy avanzada, o tus estudios o tus proyectos. Algunos de ustedes van a ir a predicar el evangelio. Pero todos los que nos quedamos, o todos los que estamos enviando a otros, tenemos la obligación, la deuda moral, espiritual, divina, de decirle a la gente, quiero decirte que Cristo puede cambiar tu vida, darte vida eterna. Te invito a la iglesia, ven a la iglesia, déjame orar por ti, déjame compartirte la palabra de Dios, déjame compartirte lo que yo he enseñado, lo que me han enseñado, déjame hacer algo por ti. El corazón de Dios es por nuestra ciudad, hermano. Dios todavía está mirando esta ciudad, todavía mira las cosas que hay en esta ciudad. Todavía mira la idolatría, todavía mira las supersticiones, la brujería, las vidas destruidas por el alcohol, por las drogas, por las perversiones sexuales. Dios todavía mira esto y su corazón todavía es por esta ciudad. No es que Dios se complace en mandar gente al infierno. No es su complacencia. Él un día le dijo a Ezequiel, no es mi complacencia destruir al impío. Dice, yo quiero que todos se arrepientan. Yo quiero que todos cambien sus caminos. Ese es el corazón de Dios. Y Dios dice, y ustedes, yo espero que tengan el mismo corazón por la gente. Quiero cerrar con Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos del 5 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 29 del 5 al 7. Edifiquen casas,
Habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Versículo 7, y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz, en la paz de la ciudad, tendrán ustedes paz. Procura la paz de la ciudad, dice Dios, a la cual yo te envié. Usted no está aquí por casualidad, hermano. Usted no está aquí porque, yo decidí irme para allá. Tal vez usted piensa que lo decidió. Dice Dios, yo te hice transportar para allá. Ahora procura la paz de esa ciudad. Y cuando dice la ciudad no se refiere a los edificios, a las casas, a los parques. Se refiere a la gente. A la gente. Porque la gente es la que va a estar en pie delante del juicio o delante del trono del juez un día. Dice, procuren su paz, porque en la paz de esa ciudad ustedes mismos tendrán paz. Y en la alegría de los justos o en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Yo lo he dicho varias veces, la labor principal de una iglesia que se denomina cristiana no es otra cosa sino predicar el evangelio. Predicar el evangelio a través de todas las formas, de todos los medios posibles, predicar el evangelio. Gracias a Dios por la labor social, gracias a Dios por las academias, las universidades que iglesias han fundado, los hospitales. Gracias a Dios por todo eso. Pero la labor principal de la iglesia cristiana es compartir el evangelio. A eso nos dedicamos. Eso es la razón de ser de la iglesia. ¿Por qué crees que yo les insisto tanto? Las conferencias de Nogales, las conferencias de Prescott, las conferencias de fulana aparte. No es porque ahí simplemente vamos a ver a los líderes predicar y cuando estamos ahí en vivo no es porque simplemente pasamos un buen tiempo con otros hermanos. No, hay algo más de peso al final de esas conferencias. Parejas que son anunciadas para ir al campo. Y gracias a Dios por esas parejas que responden. Me asombró ver a esta pareja de ancianos tomando el reto de ir a plantar una iglesia. Cuando a nosotros, a mi esposa y a mí nos anunciaron, también había una pareja de ancianos. Ellos iban de Tijuana a Michoacán. Y uno tal vez diría, yo no puedo, no, yo tengo otros planes, yo ya soy muy grande para eso, o yo estoy muy joven, yo quiero primeramente hacer otras cosas. Tenemos una deuda. Y ahora no te esperes a ir hasta ir al campo para predicar el evangelio. Hay gente a tu alrededor que te rodea. Perdona el pleonasmo, perdona la redundancia. Hay gente que te rodea. Hay gente que sin saberlo va camino al infierno y tú ya lo sabes. Tú ya sabes que está establecido para el hombre que muere una sola vez y luego el juicio. Y ese día se van a presentar todas las pruebas. Los libros van a ser abiertos. ¿Y qué pasa si tú te quedaste callado? ¿Qué pasa si no le dijiste a alguien más? No tienes por qué perderte. No tienes por qué seguir en ese estilo de vida que te condena. Creemos y hemos visto y somos testigos de cómo Dios sana enfermos, de cómo Dios levanta muertos, de cómo Dios libera endemoniados, de cómo Dios restaura matrimonios, familias, vidas. Somos testigos y testimonio de eso.
Pero eso no es lo principal. Hay algo mucho más grande detrás de todo eso, la salvación de tu alma eterna. Por eso vino a morir Jesús. Hay gente que dice, yo nada más necesito que Dios haga un milagro en mi vida y después sigo mi propio camino. Y puedes irte sanado, pero seguir caminando rumbo al infierno. Y eso es lo más trágico de todo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra ciudad? ¿A cuánta gente conoces tú que hoy no sabe nada de esto? En su ignorancia creen cosas, se imaginan cosas o se han hecho una propia mitología, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, aquel cuyo nombre no fue escrito, no fue hallado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pablo dice, no me avergüenzo del poder de Dios, porque es del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice, como yo sé que soy un deudor, por eso estoy dispuesto a ir y anunciarles el evangelio. ¿Qué pasa contigo en esta mañana? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es una pregunta muy personal. ¿Qué pasa hoy? ¿Estás bien con Dios? Si hoy fueras juzgado, ¿cómo se te declararía? ¿Inocente o culpable? Si te juzgaran exclusivamente por tus obras, ¿cómo saldrías? Hoy te doy una buena noticia. Si tú vienes a Cristo, si tú le dices, Señor, perdóname, si tú le dices, Señor, lávame, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida, yo te voy a decir cómo saldrías en ese juicio. Saldrías inocente. Pero aquí tú tienes que venir y refugiarte bajo la gracia de Dios. ¿Eres tú esa persona? Tú necesitas hoy arrepentirte, tú necesitas hoy que tu nombre sea escrito en ese libro de la vida del Cordero. Si tú eres esa persona, hombre o mujer, quien seas, yo nada más te quiero pedir un favor. Levanta tu mano y déjame orar por ti. Déjame presentarte al Salvador. ¿Eres tú esa persona? ¿Hay alguien aquí que dice, yo tengo esa necesidad de perdón? Yo hoy necesito, Señor, que tú de verdad borres todos mis pecados, todas las cosas que me descalifican delante de ti. ¿Eres tú esa persona? Levanta tu mano, déjame orar por ti. Pon tu mano arriba, déjame verla. Bien. Si tú nos estás mirando ahí en las redes y tú hoy quieres pasar de muerte a vida, entonces yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Te voy a guiar, te voy a explicar cómo. Aquí lo único que tú tienes es fe. Debes tener fe, arrepentimiento, decir, Señor, reconozco, no he hecho bien las cosas, pero hoy quiero pedirte que me perdones. Si tú estás dispuesto a esto, repite esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, pidiéndote, Señor, que me perdones por todos los pecados con los que te he ofendido. Yo sé, Señor, que en este momento yo no estoy bien delante de ti, pero también confío en tu palabra, en que tú dices que cualquiera que viene a ti, tú no lo echas fuera. Yo hoy te pido, Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies de todos mis pecados, que tú hoy me hagas una nueva persona, limpia, santa, justa delante de ti. Escribe mi nombre, Señor, en tu libro, que en el día del juicio, Señor, yo pueda ser declarado inocente, porque tú ya pagaste por mí. Hoy te pido, Padre bueno, que tú vengas a vivir a mi corazón, que tu Espíritu Santo viva en mí. Yo reconozco a Jesucristo
como mi Señor, como mi Salvador, y te doy las gracias por perdonarme y por amarme de esa manera. Amén.